Ayer, frente a miles de personas reunidas en el Monumento a la Revolución, Claudia Sheinbaum dijo algo que no suele decirse tan directo desde la presidencia de México: que lo que está haciendo Estados Unidos con este país ya dejó de ser cooperación, que tiene otro nombre, y lo dijo sin rodeos, mirando a la cámara con la plaza llena detrás. Si llegaste hasta aquí porque sentiste que algo importante estaba pasando entre México y Washington, tenías razón, porque lo que se destapó en los últimos 30 días va mucho más allá de un gobernador acusado por la DEA. Si quieres entender de verdad lo que está en juego, quédate. Y si este tipo de análisis te sirve, suscríbete ahora, porque esto apenas empieza. Todo arrancó el 29 de abril. Ese miércoles, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros 9 funcionarios mexicanos, varios de ellos todavía en activo. Los cargos: conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense, posesión de armamento de grado militar y corrupción institucional al servicio de los Chapitos, la facción dominante del cártel de Sinaloa. Las penas mínimas que maneja la acusación van de 50 años de prisión a cadena perpetua. El anuncio lo hicieron en conferencia de prensa el fiscal Jay Clayton y el director de la DEA, Terrance C. Cole. 2 días después, Rocha Moya pedía licencia. Pero lo que en apariencia era un caso de narcotráfico y corrupción se convirtió muy rápido en algo más enredado, porque la acusación llegó sin pruebas adjuntas que la respaldaran públicamente. La solicitud de detención provisional con fines de extradición, según informó la Fiscalía General de la República, no incluía los elementos probatorios suficientes para ejecutar una detención inmediata conforme al tratado bilateral vigente entre ambos países. Dicho de otro modo, llegó el papel, pero los documentos que lo sustentan no llegaron con él, o al menos eso sostuvo el gobierno mexicano. Ahí fue donde se abrió la grieta. Desde Washington, la narrativa era clara: México protegía a narcos con credenciales de gobierno. Desde Ciudad de México, la narrativa era distinta. Estados Unidos dictaba sentencias desde afuera, sin cumplir con los procedimientos que ellos mismos firmaron en el Tratado de Extradición. El despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners publicó un análisis señalando que la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores estaban obstruyendo el proceso, que al exigir estándares legales propios, el gobierno mexicano ignoraba deliberadamente los mecanismos del tratado. Eso fue la versión de los críticos. Pero la presidenta tenía otra lectura. Durante semanas, Sheinbaum mantuvo un tono cauteloso. Dijo que si llegaban pruebas claras y contundentes, se abriría investigación. Dijo que cualquier proceso debía seguir los canales legales. Fue medida institucional, sin escalar, hasta que llegó el 31 de mayo, el segundo aniversario de su triunfo electoral, y decidió hablar sin filtro. El discurso que dio ayer en el Monumento a la Revolución es de esos que se recuerdan, ante miles de simpatizantes. Sheinbaum preguntó algo que pocas veces se formula tan abiertamente desde la presidencia de un país: si el interés de Estados Unidos en este asunto era genuino, o si lo que estaban viendo era a sectores de la ultraderecha estadounidense usando a México para posicionarse de cara a sus propias elecciones de 2026. Y después añadió otra pregunta más incómoda todavía: si acaso lo que buscaban era influir en las elecciones mexicanas de 2027, México no es piñata de nadie, dijo. La frase no fue improvisada, fue el remate de un argumento que venía construyendo párrafo a párrafo. Sheinbaum había dicho antes que cuando un gobierno extranjero pretende influir en decisiones que corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas, deja de existir cooperación para dar paso a algo distinto. Lo llamó por su nombre: injerencia. Y para que no quedara duda de que hablaba de algo más amplio que el caso Rocha Moya, también se refirió a otro asunto que llevaba semanas sin aclararse del todo: la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano realizando operaciones sin autorización del gobierno. Sobre eso fue explícita: quien venga a México, dijo, debe hacerlo con respeto a la soberanía, acreditándose conforme a la ley y sujeto a las normas mexicanas. Ese detalle, la CIA, es el que más incomoda en Washington, aunque pocas veces se mencione con ese nombre en los comunicados oficiales. Trascendió, según fuentes cercanas al tema de seguridad, que la presencia de agentes estadounidenses sin acreditación formal generó un intercambio de comunicaciones muy tenso entre ambos gobiernos a principios de año. Nada de eso llegó a la prensa de forma clara. Llegó en fragmentos, en filtraciones, en declaraciones que después se matizaban. Pero el malestar quedó registrado. Y ayer, Sheinbaum lo sacó del cajón. Para entender por qué el discurso de Sheinbaum tiene peso más allá del gesto político,
Hay que mirar lo que pasó el mismo día en el Senado mexicano. El 31 de mayo, el Pleno aprobó con 85 votos a favor y 42 en contra una reforma constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones: la intervención o injerencia extranjera. No es una reforma menor. Significa que, si en las elecciones de 2027 se documenta que algún actor externo intentó influir en el proceso, esa elección puede anularse. La reforma y el discurso de Sheinbaum no son coincidencia. Llegaron juntos, el mismo día, con el mismo mensaje. Las relaciones entre México y Estados Unidos llevan teniendo momentos de tensión sostenida desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025. Los aranceles golpearon sectores clave: automotriz, acero, aluminio, cobre. Las presiones sobre los cárteles fueron constantes, pero Sheinbaum había logrado hasta ahora mantener una relación funcional con Washington, cordial en la superficie, aunque tensa debajo. El caso Rocha Moya cambió el tono, porque aquí hay algo que vale la pena decir con claridad. El Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía que presentó los cargos, tiene una historia conocida en México. Fue esa misma fiscalía, o una estructura equivalente, la que en 2020 acusó al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, de tener vínculos con el narcotráfico. Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, generó una crisis diplomática mayúscula, y después Estados Unidos dio marcha atrás, retiró los cargos y lo devolvió a México, donde la Fiscalía General lo exoneró meses más tarde. El gobierno de López Obrador aprovechó el episodio para desclasificar el expediente estadounidense y publicarlo, un gesto que irritó profundamente a Washington. La relación entre ambos países tardó meses en recomponerse. Ese precedente está en la cabeza de todos los que hablan de este tema en México, aunque pocos lo mencionen en los titulares de hoy, porque la pregunta implícita que flota en el ambiente es la misma que flotó entonces. ¿Qué tan sólido es lo que tienen? ¿O esto es otra vez presión sin sustento suficiente? La pregunta que nadie puede responder con certeza todavía es si los cargos contra Rocha Moya tienen el mismo destino o si esta vez hay algo sólido detrás. Versiones sin confirmar apuntan a que el expediente incluye fotografías de anotaciones manuscritas que serían nóminas de pagos del cártel a funcionarios, con cifras que van de 10,000 a 300,000 pesos mensuales. También se menciona, según el documento de la Fiscalía estadounidense, que uno de los acusados habría ayudado a los chapitos a secuestrar a una fuente de la DEA y a sus familiares, quienes fueron torturados y asesinados. Si eso es real y está documentado, el expediente tiene un peso diferente al de Cienfuegos. Pero México todavía no lo sabe, porque las pruebas no llegaron en la forma en que el tratado de extradición las requiere, o al menos esa es la posición oficial. Y mientras tanto, el gobernador en licencia dice que las acusaciones son falsas y dolosas. Dice que se separó del cargo para enfrentar el proceso sin distracciones, pero que no las teme porque es inocente. Lo que Sheinbaum puso sobre la mesa ayer tiene una lógica política que merece analizarse con frialdad. Ella sabe que si cede ante la presión estadounidense y entrega a 10 funcionarios mexicanos, sin que México haya llevado su propio proceso, el mensaje que manda es que Washington puede dictar el ritmo de la justicia en este país. Eso tiene un costo político enorme, especialmente con las elecciones de 2027 encima. Pero también sabe que si bloquea la extradición indefinidamente, y después resulta que los cargos son sólidos, el mensaje que manda es que México protege a sus funcionarios corruptos. Ese costo también es enorme. Entre esos dos bordes está caminando ahora mismo. Lo que dijo ayer sobre las campañas de desinformación y las operaciones digitales que buscan desacreditar a la Cuarta Transformación añade otra dimensión al conflicto. Sheinbaum habló de una ofensiva mediática impulsada por sectores conservadores nacionales e internacionales. Apuntó a algo que describió como nuevas formas de intervención política. No con tropas, no con embargos, sino con narrativas, con redes sociales, con la agenda de los medios. Eso es más difícil de rebatir que una acusación penal, porque no tiene cara ni firma, pero también es más difícil de probar. Pero hay otro ángulo que casi nadie está mirando con suficiente detenimiento. Sheinbaum también señaló algo que tiene implicaciones mucho más amplias que este caso concreto: el tráfico de armas que fluye desde Estados Unidos hacia México. Cada semana, miles de armas de alto calibre cruzan la frontera hacia el sur sin que Washington haya tomado medidas estructurales para frenarlo. Esas armas terminan en manos de los cárteles que después matan con ellas. Y el lavado de dinero, que en su mayor parte ocurre dentro del sistema financiero estadounidense, tampoco recibe la misma presión pública que recibe México cuando se habla de narcotráfico. La presidenta lo puso sobre la mesa como lo que es: una relación asimétrica donde se señala al lado mexicano del problema con reflectores y el lado
Estado estadounidense permanece en penumbra. Esa asimetría no justifica la corrupción si existe, pero explica por qué el discurso de Sheinbaum resuena más allá de sus simpatizantes. Los críticos dentro de México dirán que Sheinbaum usa el argumento de la soberanía para desviar la atención de lo que realmente importa. Si hubo o no funcionarios del gobierno de Sinaloa en la nómina de los Chapitos, esa pregunta no desaparece por más que se hable de injerencia. Y tiene razón quien la hace. La soberanía no debería ser el escudo detrás del cual se protege a quien traicionó al Estado. Pero los que defienden la postura de la presidenta dirán que el precedente que se establece si México cede sin condiciones es peor que el costo de defender los procedimientos. Que la soberanía no es un argumento vacío cuando hay agentes extranjeros operando en tu territorio sin autorización y solicitudes de extradición que llegan sin pruebas suficientes. Ambas lecturas tienen sustento. Y eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan difícil de cerrar con una sola versión. Lo que sí está claro después del discurso de ayer es que Sheinbaum decidió que el tono de apaciguamiento llegó a su límite, que la relación con Washington puede mantenerse funcional, pero que hay una línea que no va a cruzar en público, la de aparecer como un gobierno que obedece a instrucciones externas. Ese cálculo es político, sí, pero también es el cálculo de cualquier gobierno que quiere seguir teniendo autoridad frente a su propia población. La mención a las elecciones de 2027 no es menor. México entra en año electoral el próximo año, y la pregunta sobre si fuerzas externas intentarán condicionar el resultado ya está sobre la mesa. Antes de que arranque la campaña, la reforma que aprobó el Senado el mismo día, esa que establece la nulidad de elecciones por injerencia extranjera, es la respuesta institucional a esa pregunta, pero también es un arma de doble filo. Si el gobierno la usa para descalificar cualquier señalamiento externo como injerencia, puede terminar blindándose de la crítica legítima tanto como de la manipulación real. Ese riesgo también existe y merece decirse. Quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Llegará en algún momento el expediente completo con pruebas que satisfagan los requisitos del tratado? ¿Terminará Rocha Moya extraditado? ¿O seguirá el camino de Cienfuegos? ¿Tiene la ultraderecha estadounidense, como dice Sheinbaum, un interés real en desestabilizar México antes de 2027? ¿O esas preguntas son, como dirían sus críticos, retórica bien construida para evadir lo incómodo? Nadie tiene esas respuestas hoy. Lo que sí parece claro es que el caso Rocha Moya no va a resolverse rápido. Los tiempos legales de una extradición, cuando no hay detención provisional, pueden extenderse meses o incluso años entre amparos, recursos y negociaciones diplomáticas. Y mientras ese proceso avanza o no avanza, la tensión entre México y Washington va a seguir ahí, alimentando un debate que mezcla corrupción real, soberanía legítima y cálculo electoral de los dos lados de la frontera. Lo que Sheinbaum movió ayer fue el tablero. Ya no está respondiendo de forma reactiva pregunta por pregunta en la mañanera. Armó un discurso político de fondo. Lo dijo en una plaza llena. Y lo enmarcó como parte de algo más grande, la defensa de un proyecto político que, según ella, está siendo atacado desde afuera. Si eso convence o no a los mexicanos que todavía no tienen posición definida sobre el caso, eso lo van a decidir los próximos meses. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando, déjame en los comentarios qué piensas. ¿Sheinbaum tiene razón en llamarlo injerencia? ¿O está usando ese argumento para proteger a los suyos? Quiero leer tu opinión. Comparte el video con alguien que también quiere entender de qué va esto de verdad. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Hay más temas así que vienen.